Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y les doy la más cordial bienvenida al programa Tus Derechos, un espacio de difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy tendremos especialistas para comentar el tema sobre violencia obstétrica y reproductiva, a quien les doy la bienvenida y presento. Primeramente, al doctor Roberto Castro Pérez, quien es sociólogo por la UNAM, maestro en estudios de población por la Universidad de Exeter, Inglaterra, y doctor en sociología médica por la Universidad de Toronto, Canadá. Es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en temas sobre salud, violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, violencia contra la infancia en México, génesis social de la violencia de derechos reproductivos de las mujeres en los servicios de salud, así como sobre el campo médico en México. Ha sido profesor en diversas instituciones en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. Bienvenido, doctor. Gracias. En segundo lugar, también presento a la doctora Marcia Villanueva Lozano, quien es cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con un máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y una maestría en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica de la UNAM. Doctora en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica en la UNAM, con una tesis sobre la formación profesional de los médicos y la deshumanización de la medicina. Es investigadora del UNAM en Salud Pública y Sociología Médica. Bienvenida, doctora. Gracias. En tercer lugar, presento al maestro Samir Fajardo, abogado por la Universidad Nacional de Colombia y de México con acreditación del Ceneval, maestro en Derecho por la UNAM, en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho y en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el tercer visitador general en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Participó en un litigio internacional en materia de derechos humanos en la Comisión Colombiana de Juristas. Laboró en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México como enlace ante la Suprema Corte. En este mismo tribunal estuvo en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia y fue secretario en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Bienvenido, Samir. Gracias. Finalmente, presento a Joy Montserrat Ochoa, subdirectora de área en la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte, experta en temas enfocados en la transversalización de la perspectiva de género en el actuar judicial y derechos humanos de las mujeres. Cuenta con diversas especializaciones académicas en materia de género y sexualidad, feminismos, violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Se desempeñó en la ponencia del ministro Arturo Saldívar, donde elaboró resoluciones sobre casos relacionados a violaciones graves de derechos en materia penal. Bienvenida, Joy. Pues muchas gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida y queremos empezar este tema con una pregunta muy general. Roberto, si nos pudieras ayudar. ¿Qué es la violencia obstétrica y reproductiva? Ok, bueno, la violencia obstétrica es un término controvertido, pero que ha ido ganando terreno en diversos espacios de lucha, que ha sido impulsado sobre todo por el movimiento de mujeres y que se refiere al maltrato, al abuso de que son objeto muchas mujeres en los servicios de salud reproductiva, sobre todo durante la atención del parto. Hay toda una controversia internacional, hay toda una corriente anglosajona que no le termina de llamar violencia obstétrica y le llaman abuso y maltrato, pero que coinciden en general en los indicadores, en las expresiones básicas de qué estamos hablando. Estamos hablando de humillaciones, de tratamientos no solicitados, de imposición, de métodos anticonceptivos o de cesáreas, de no respetar la voluntad de las mujeres durante el trabajo de parto, de humillarlas, de intimidarlas. Son cosas que ocurren en los servicios de salud con más frecuencia de lo que los hombres sospecharíamos. Muchas mujeres saben con más claridad con qué frecuencia ocurre eso. Y que ha venido entonces el problema posicionándose como parte de la lucha por los derechos y por la equidad de género, ¿no? Las mujeres han señalado que este es un tipo más de violencia, como la violencia doméstica, escolar, laboral, acoso, etcétera, y que debe entenderse en esa perspectiva, con una perspectiva de género y en el marco de la agenda por la justicia y la equidad. Sí, mencionaste algo que no sé si podrías nada más ahondar, que hay una diferencia entre violencia, ¿no?, y abuso y maltrato. ¿Por qué sería relevante nombrarle como violencia? ¿Por qué no? Claro.
La corriente que empuja la idea de llamarle abuso y maltrato es una corriente básicamente eh, eh, que surge dentro de los propios servicios de salud. Es una perspectiva más médica. En cambio, la corriente que pugna por llamarle violencia contra las mujeres es una corriente fuera del campo médico, propia del movimiento de mujeres o del ámbito de la justicia, y que dice, no es un problema de calidad nada más, no es un problema de maltrato nada más, es un problema que es muy parecido a las otras formas de violencia y que debe entenderse en su conexión con esas otras formas de violencia que sufren las mujeres. Muy bien. Samir, no sé si nos podrías reflexionar qué derechos humanos, así digo, una primera reflexión, pueden verse afectados por una práctica de violencia obstétrica. Ok. Bien, mira, yo empezaría por decir algo más general y es, tendríamos que empezar a hablar a partir del diseño actual, de la Constitución General, de las normas locales, de un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica. Y la primera premisa es el derecho violado aquí se llama derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica. Esa sería mi primera premisa. Claro, por principio de interdependencia, indivisibilidad, habrá otros derechos conexos, pero en principio ese es el derecho inescindiblemente vinculado con el derecho a la no discriminación. Sabemos que la violencia contra las mujeres es una manifestación de discriminación y que a su vez la discriminación genera y es causal de reproducción de la violencia. Entonces, violencia y discriminación son dos derechos. Si uno ve normatividad más en el plano local, como por ejemplo la Ciudad de México, encuentra ya un contenido normativo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Ley de Acceso Local trae un contenido específico. Aprovecho para platicarles que recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad presentó una recomendación, que es la 05 de 2019, sobre el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, y en el párrafo 164 de esa recomendación se estableció justo el contenido o los subderechos que estarían dentro del derecho a una vida libre de violencia obstétrica, y me permitiré leerlos nada más para ir un poco más rápido. El primer derecho de este decálogo, derecho de las mujeres a estar libres de cualquier conducta que las pueda dañar, lastimar o denigrar durante el embarazo, parto y puerperio. Y aquí habría que hacer una acotación rápida. El concepto de lo obstétrico a nivel médico engloba estos tres momentos: embarazo, parto, puerperio. Entonces, las formas de violencia obstétrica son las formas de violencia contra las mujeres por razones de género que ocurren en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Segundo, derechos de las mujeres a estar libres de cualquier forma de negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio. Derecho de las mujeres a no ser sometidas a ningún tipo de trato deshumanizado y o abuso de medicación y o patologización de los procesos naturales. 4, derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y plenamente informadas durante embarazo, parto y puerperio, inclusive naturalmente el derecho a que se reconozca su plena capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad, número y esparcimiento de los hijos. 5, derecho de las mujeres a recibir atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios obstétricos, y dicha atención no puede verse sometida a ningún tipo de omisión o retardo. 6, derecho de las mujeres al parto natural, debiendo ser excepcional y solo cuando medie causa justificada el parto por vía de cesárea, salvo que la mujer de que se trate decida lo contrario. 7, derecho de las mujeres a un parto humanizado, inclusive el derecho a decidir sobre cómo, dónde y con quién parir. Y el número 8, derecho de las mujeres a que no se vea obstaculizado el apego precoz con sus hijas e hijos con ellas sin causa médica justificada. 9, derecho de las mujeres a que no se vea alterado el proceso natural del parto de bajo riesgo. Y 10, derecho de las mujeres a que no les sea impuesto bajo ningún medio o el uso de métodos anticonceptivos o la esterilización forzada. Esos serían en principio los 10 contenidos normativos del derecho de las mujeres a una libre de violencia. Insisto, por virtud del principio de interdependencia están conectados otros derechos como acceso a la justicia.
un maltratamiento o un acto de violencia puede ser constitutivo de delito de infracción administrativa y ahí está en juego el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Naturalmente el derecho a la salud, naturalmente el derecho a una investigación adecuada, seria, imparcial, efectiva en estas materias, naturalmente el derecho a una vida digna y otros derechos según el caso concreto. Pero en principio diríamos la gravedad e intensidad de un acto de violencia obstétrica puede llegar a constituir hasta la muerte de una mujer, pasando por otro tipo de maltratamientos que pueden ser constitutivos de tortura o de malos tratos según el nivel de intensidad y gravedad. Sí, ahora sería bueno ahondar en los siguientes bloques sobre toda esta gama de derechos que se pueden ver afectados, ¿no?, por una práctica de estas. Yo no sé si nos podrías decir por qué llamar la violación de los derechos de las mujeres en el parto. ¿Cuál es la respuesta ahí? Bueno, acá para dar respuesta voy a tomar prestado un poco una explicación del doctor Castro. Por ejemplo, usted hace la precisión de que tenemos que ser muy puntuales en qué términos escogemos, porque luego se llega a prestar a mucha confusión y a varias imprecisiones. Usted menciona un caso de una mujer que dio a luz en el jardín, y aquí dice usted que se mediatizó este caso y todos decían, no, fue violencia obstétrica, fue violencia obstétrica. Y ahí dice, bueno, no, porque realmente no hubo una intervención de una autoridad de salud pública, porque pues la señora casi que ni alcanzó a llegar al hospital, y tampoco podemos probar que haya mala fe. O inclusive usted también, por ejemplo, explica que muchas veces algunas cosas que no necesariamente son, o sea, que si hay una intervención por parte de una autoridad de salud pública, por ejemplo, una enfermera que le dice a una señora que está en trabajo de parto así, no, vaya a caminar, usted todavía no está lista para dar a luz, así camine tantito a ver para que se sienta un poco mejor, y de repente sale la señora a caminar y pues se le adelanta el bebé. Entonces, acá en este caso realmente no hubo una mala fe de la enfermera, ella estaba actuando conforme a lo que ella estimó que era lo más adecuado. Pero más bien es cuando lo que nosotros tenemos que puntualizar es cuando estas conductas de las autoridades de salud se traducen en una violación a la mujer y en un maltrato y ya les causó daño a ella o a su bebé. No, pero sí hay que acotar bien en qué momento sucede, quién interviene y qué es la consecuencia del acto que acontece. Muy bien. Marcia, bueno, se habla mucho de la deshumanización de la medicina. ¿En qué consiste esto del proceso de deshumanización en la medicina relacionado también con la violencia obstétrica? Claro, la deshumanización de la medicina es un concepto que se ha utilizado como paraguas para poder englobar muchísimas prácticas de negligencia y de iatrogenia y de violencia durante la práctica médica. Y entonces, como es un concepto paraguas, muchas veces no queda claro a qué nos referimos. En medicina se ha aplicado este concepto, es muy familiar entre los médicos para explicar aquellas veces en que al paciente no se le percibe como un ser humano, ¿no? O sea, muchas veces dicen los médicos, ¿no? La carga laboral es tanto que entonces es el paciente de la cama número 315 y ya no hay una relación personal como si fuera un humano, sino que se acaba cosificando a la persona. O en otros casos no es que se le cosifique, sino que no se reconoce como humano porque no se reconozca que tenga capacidades fundamentales como poder razonar para tomar una decisión por sí mismo, ¿no? O sea, no poder ejercer su autonomía, no poder ejercer su responsabilidad moral, y eso hace que los médicos asuman las decisiones que el paciente debería de tomar y ellos la toman. Estos dos casos serían casos de deshumanización según las definiciones que se han utilizado en el propio campo médico. Pero yo en mi investigación he criticado estas definiciones porque pareciera que es un problema psicológico de una falta de capacidad para percibir al otro como un ser humano y se borra por completo toda la dimensión social del problema y las relaciones de poder que se están jugando todo el tiempo en la relación médico-paciente. Entonces, parte de mi propuesta ha sido pensar la deshumanización desde esta perspectiva social y considerando estas relaciones de poder para ver que esa identificación del paciente como un no humano no solamente es un problema de percepción psicológica, sino que también está fundamentado en cómo se construye la identidad médica durante la formación de los profesionales y cómo los médicos se les educa para que se sientan como más que humanos,
que también es una forma de deshumanización, ¿no? Este endiosamiento que hay de los doctores de, ay, doctor, es que me salvó la vida, ¿no? Y todas estas narrativas que hay sobre los médicos como superhéroes y que son capaces de salvar vidas y que tienen poderes que ningún otro ser humano tiene, ¿no? Para poderte curar. Y que ese tipo de relaciones también generan una actitud de poder de los médicos que después ejerce sobre los pacientes y muchas veces conduce a formas de abuso, maltrato, etc. En el caso de la violencia obstétrica, tenemos un escenario similar, pero el punto es que el paciente al que estamos viendo no es es una mujer, y entonces no solamente interviene esta percepción del paciente como menos que humano, sino como mujer, que como sabemos también ha sido una identidad socialmente muy oprimida y que se considera que tienen menos capacidades que los hombres en esta visión sexista y patriarcal. Y entonces hay una conjunción tanto de esa visión de los pacientes como menos que humanos, o sea, cosificados o infantilizados porque no tienen la capacidad de tomar decisiones, más toda la identidad de género de la mujer que se mezclan y entonces potencia mucho más las formas de deshumanización que se pueden ver en otros contextos de práctica médica. Muy bien. Pues creo que con esta idea tan interesante sobre el aspecto social de la violencia obstétrica y no solo caracterizarlo como un problema individual de cada uno de los médicos, podemos hacer una pausa. Ya volvemos a su programa Tus Derechos. Síganos en Justicia TV y mándenos sus comentarios a #TusDerechos. Ya volvemos. Regresamos al programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos conversando sobre la violencia obstétrica y reproductiva. Roberto, para retomar el tema, no sé si nos puedes compartir si hay datos estadísticos sobre los casos de violencia obstétrica y reproductiva en México. Sí, justamente, bueno, en México se viene haciendo desde el 2003 y se ha hecho en 4 ocasiones la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que es la encuesta que impulsa el Instituto Nacional de las Mujeres junto con el INEGI para explorar la violencia contra las mujeres. Y en esta última edición, la de 2016, se incluyó un módulo de preguntas para explorar precisamente si las mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años habían sufrido alguna forma de maltrato o de abuso durante la atención obstétrica. Por cierto que es el primer país en el mundo que tiene datos de este tipo porque es una encuesta representativa a nivel nacional. Entonces, hay estudios locales en muchos países, pero una encuesta general de población como esta nada más en México. Y sí, tenemos datos, por ejemplo, que del total de mujeres que contestaron que sí tuvieron un parto en los últimos 5 años, el 33%, un tercio, señaló haber sufrido alguna de las formas de maltrato que se exploran en la encuesta, ¿no? Por ejemplo, que si la obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta sin explicarle por qué era necesario eso, si le gritaban o regañaban, si le dijeron cosas ofensivas o humillantes, si le ignoraban al preguntar ella sobre cómo iba el parto o su bebé, si se negaron a anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir su dolor sin darle ninguna explicación de por qué no le ponían eso. Si tardaron mucho tiempo en atenderla porque decía que gritaba mucho. Pues eso es una de las formas de violencia obstétrica, el utilizar, el castigar a las mujeres, entre comillas, por ejemplo, con este tipo de negación de servicios específicos. O si le impidieron cargar o amamantar a su bebé inmediatamente sin explicarle por qué. A veces hay razones, pero muchas veces simplemente se procede de manera autoritaria. Y luego hay otro bloque de preguntas que incluye la encuesta sobre anticoncepción forzada. Esa es otra práctica también más común de lo que solíamos saber porque no teníamos datos. Pero, por ejemplo, de si le colocaron un dispositivo o si la esterilizaron sin avisarle. Y ahí tenemos casi al 5% de las mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años que reportan eso en la encuesta. O si la presionaron para aceptar un dispositivo, ahí tenemos al 10% de las mujeres. O sea, no se los colocaron sin su autorización, pero sí las presionaron. Entonces tuvo un consentimiento en condiciones no adecuadas.
si lo obligaron a firmar un papel sin saber que estaba firmando, si no le informaron que era necesaria una cesárea y procedieron, y finalmente si no dio permiso para que le hicieran una cesárea y de todas maneras se la hicieron, 9.7%. Claro. O sea, esto nos demuestra que es un problema gravísimo, extendido, ¿no? Samir, desde la comisión, ¿qué perspectiva tienes? ¿Esto es un problema generalizado? ¿Cuál es la cantidad de quejas que tienes sobre el tema? ¿O cuál es tu perspectiva, ¿no? Sobre este mismo... Sí. Bien, yo me atrevería a empezar por un señalamiento que hizo muy recientemente el Comité CEDAW, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una de las principales preocupaciones respecto del Estado mexicano en materia de salud señaló que las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico son motivo de especial preocupación para ese comité y recomendó la armonización de las leyes federales y estatales para calificar violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razones de género. Entonces, está dando incluso el Comité CEDAW una tipología de cómo deberíamos conceptualizar en México y en dónde, en la ley de acceso, la violencia obstétrica. Entonces, ahí ya hay una señal de que hay una preocupación de la comunidad internacional respecto de la situación de México. Y el doctor refería ahora cifras muy preocupantes. Decía, 5% de mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años en la ENDIRE, que fue 2016, reportaron haber sido esterilizadas forzosamente. El tema es, si lo vemos en perspectiva, que el número de mujeres era de cerca de 9 millones. Es decir, estamos hablando de cerca de 500,000 de mujeres que vivieron escenarios de esterilización en nuestro país. Esa es la dimensión del problema. Y ese número es conservador, digamos, un 5%. Podría haber datos de subregistro, cifra negra, etcétera. Entonces, el tema es preocupante. A nivel de estadística, Porque debería ser 0%. Debería ser 0%. De hecho, a nivel de los estándares internacionales, la esterilización forzada puede tipificar incluso como una forma de tortura o de trato cruel e inhumano. Entonces, yo retomaría algunos datos estadísticos importantes. En 2018, CONAMED recibió 46 inconformidades por atención médica durante parto y puerperio. Registró 28 casos de muerte materno-infantil. Del 1 al 15 de abril del 2019, el Observatorio de Mortalidad Materna documentó 207 muertes, de las cuales 12 ocurrieron en la Ciudad de México. Entre 2012 y 2017 se presentaron 567 quejas por violencia obstétrica en la CNDH, de las cuales 40 concluyeron en recomendaciones y 7 de ellas en conciliaciones. Por su parte, la Comisión de la Ciudad de México ha emitido 8 instrumentos recomendatorios sobre violencia obstétrica, siendo el más reciente la recomendación 05 de este año 2019. Parece que ahí hay una premisa muy importante que no debemos perder de vista, y es que la violencia obstétrica tiene una dimensión en términos jurídicos que no debe perderse de vista como un tipo de violencia contra las mujeres que por definición es desproporcionada. ¿Por qué hago este énfasis? El estándar internacional establece que se puede hablar de violencia por razones de género cuando hay una motivación en el género o cuando hay una afectación desproporcionada hacia las mujeres. Y naturalmente, por la propia lógica de lo obstétrico, los actos de violencia afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Habría que decir, y con esto cierro esta intervención, que por definición la violencia obstétrica es una violencia por razones de género y en su dimensión más general es una violencia institucional. Muy bien. ¿Qué nos ha dicho la Comisión de Derechos Humanos sobre este tema, Joy? Pues tiene varias recomendaciones, pero por ejemplo, a mí la que me parece particularmente ilustrativa es la 31/2017. En esta recomendación se marcan unas directrices bastante útiles, muy claras, muy puntuales para las autoridades de en qué consiste esta problemática y cuál es la prevalencia del fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí se hacen distinciones que luego escapan a nuestra comprensión. Por ejemplo, negligencia médica también puede ser violencia obstétrica. Se señala también cuáles derechos pueden ser violados por este tipo de prácticas. Por ejemplo, el derecho a la integridad, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación. También menciona, por ejemplo, qué grupos de mujeres pueden ser las más afectadas por este tipo de tratos. O sea, por ejemplo, mujeres que viven con VIH, mujeres indígenas, adolescentes, etcétera. Y también te señala como no se mete tanto a fondo, pero sí deja entrever como el problema patriarcal de la medicina, de cómo a las mujeres se les pone en una posición casi infantilizada o inclusive muy agresiva, ponen ahí varios testimonios que son pues bastante horribles.
y da una muy buena pauta para lograrlo entender mejor y ver cómo encuadra esto ya como en un ámbito jurídico y social. Claro, creo que es importante, ¿no? Recalcar lo que acabas de decir. O sea, no solo es una práctica que afecta a las mujeres, que ya de por sí es un grupo vulnerable, sino que además hay dentro de las mujeres, todavía mujeres con mayor vulnerabilidad, ¿no? Con una condición adicional, por ejemplo, por... Exacto. Ujú. Sí, esto es justo el enfoque interseccional, Así que es. es, por ejemplo, que puede esta violencia, o sea, una sola mujer puede estar atravesada por distintas categorías que pueden motivar que el trato que se le inflinja, que sea pues dañoso, sea particularmente grave o que tome un cariz dependiendo de la categoría en la que esté. Por ejemplo, justo en el caso de esterilizaciones forzadas, es una práctica que a nivel internacional hay poco debate si constituye tortura o no. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, el caso de las mujeres romaníes o también el caso de mujeres indígenas, de mujeres que viven con VIH, porque se considera que estas mujeres no son dignas de ser madres. Entonces eso te habla de un prejuicio social que no nada más es una condición motivada en el sexo, sino que también tiene un cariz que antecede a eso. Claro. Marcia, desde tu perspectiva médica y filosófica, ¿cuál es la diferencia, la forma en la que se trata a un hombre y una mujer como pacientes? ¿Cuál sería? Pues bueno, en principio siempre se trata diferente a los hombres y a las mujeres, sobre todo ¿no? En este sistema patriarcal lo vemos comúnmente en la calle, en todos lados, ¿no? Hay un trato diferencial. Y entonces en la práctica médica sucede lo mismo. Por ejemplo, en casos específicos de violencia obstétrica se sabe de casos donde la mujer no ha autorizado un método de planificación familiar, pero se le pide la autorización al marido y es el marido quien firma el consentimiento informado en lugar de la paciente que está en perfectas condiciones para decidir por sí misma y sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces ahí vemos una práctica muy clara. Y no solamente sucede en estos casos de consentimiento informado, sino que se ve que en la relación médico-paciente es muy frecuente que haya un trato diferenciado. Hay un grupo de investigadores suecos que han investigado sobre abuso y maltrato, que ellos hacen una acotación muy interesante porque ellos dicen, puede haber abuso y maltrato aún en ausencia de error médico. O sea, el tratamiento que te pueden dar y ofrecer a la mera hora puede ser correcto, pero toda la manera en la que se ofrece y se acaba dando ese tratamiento es en una forma de maltrato o de violencia. Y ellos hicieron estudios separados sobre cómo los hombres experimentan ese abuso y maltrato y cómo lo experimentan las mujeres. Y es muy interesante porque lo que los hombres suecos dicen es que sienten que no se reconoce su autonomía, que se les trata como niños chiquitos, mientras que las mujeres dicen que se sienten nulificadas, que ni siquiera las ven. Entonces, eso nos habla de un indicador muy fuerte de cómo, a pesar de que puede haber opresión y autoritarismo y un ejercicio de poder y de imposición muy fuerte, incluso ese ejercicio es diferenciado entre si es hombre o es mujer, porque ahí también está interviniendo una visión sexista y patriarcal sobre las mujeres, ¿no? Está jugando el rol de género, Por supuesto, los estereotipos y prejuicios, ¿no? todo el tiempo. Se habla de prácticas autoritarias, ya mencionaba Marcia, en la práctica médica. ¿Qué es eso de una práctica autoritaria y cuáles son las que se presentan con más frecuencia en México, Roberto? Bueno, o sea, las prácticas autoritarias se refieren a prácticas que se ejercen olvidando que se tiene enfrente a un o una ciudadana. Yo suelo contarle a mis alumnos que alguna vez en Canadá, haciendo yo mi doctorado, fui al oculista y bueno, me observaron el ojo, el médico, y luego me pidió permiso para ver si su estudiante podía observarme el ojo y me aclaró, no tiene usted ningún problema, pero es nomás para que practique. Y aparece el estudiante y me pide permiso, yo ya les había dicho que sí. Entonces, ¿por qué tanta pedidera de permiso? Porque saben que tenían enfrente a un ciudadano que lo respalda el Estado. Claro. Y entonces, que puede este ciudadano ir a quejarse de que me observaron el ojo innecesariamente y sin haberme pedido el permiso. Entonces proceden, sabiendo que tienen enfrente a un ciudadano, de manera no autoritaria, pidiendo las autorizaciones necesarias. Entonces, ese es un ejemplo para entender qué son las prácticas autoritarias. Todas estas que proceden
o bien infantilizando o, como dice Marcia, nulificando a las personas, asumiendo que puedo decidir por ellas, asumiendo que no saben qué es lo que les conviene. Sin respetar su autonomía. Sin respetar su autonomía y sin tomar en consideración que tienen enfrente a una persona, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va la cuestión del autoritarismo. Por favor. No sé si me dé tiempo brevemente. En este contexto del tema que estamos planteando sobre poder, autoridad, autoritarismo, parecía que cobra mucha relevancia la discusión sobre lo que a nivel de Poder Judicial Federal se ha denominado el juzgar con perspectiva de género. Y en ese sentido diría, a ver, la tesis jurisprudencial 22-2016 de la primera sala de la Suprema Corte establece una serie de lineamientos que se deben intentar seguir a efectos de juzgar con perspectiva de género, de aplicar esta metodología para entender los casos. Y me permito recordar esta jurisprudencia porque el primer dato, el primer elemento es justo identificar las relaciones de poder. Las relaciones de poder que existen, digamos, entre las partes, en este caso entre el doctor, generalmente hombre, 2 de cada 3 personas que ejercen la profesión médica, entiendo, son hombres, entonces hay una profesión masculinizada, pero las relaciones de poder en lo que podríamos denominar el poder médico tienen que ver con esta postura de nulificación de las mujeres. En la recomendación 5, que me he permitido referir varias veces, retomamos, hicimos de alguna manera nuestra esta metodología de la jurisprudencia 22 e identificamos algunos elementos que comparto muy rápido. En principio, durante el parto, embarazo y puerperio, las mujeres se ven sometidas al poder médico que se ha arrogado el derecho de definir y controlar cómo deben ser tratados los cuerpos de las mujeres, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de su autonomía y la dependencia de las mujeres. Frente al poder saber ejercido por parte de los profesionales de la salud, las mujeres embarazadas o en proceso de parir no son interlocutoras válidas al no hablar el lenguaje de la ciencia. Es decir, que en principio no existe una intención de establecer diálogo con ellas. Entonces son objeto de intervención, las mujeres no son sujetas de derechos, no son tenidas como personas autónomas con capacidad de decisión, sino que por el contrario son sometidas a una suerte de objeto de la intervención médica en una relación clara de poder, en una simetría de poder entre el personal médico y la mujer que va a parir. Una mujer que está en trabajo de parto está totalmente a merced su cuerpo, su vida, su integridad, y el poder se ejerce no solo a partir del cuerpo de las mujeres, sino en el cuerpo de las mujeres. Esa es una paradoja del tema del poder en materia de violencia obstétrica, y claramente cualquier caso que se resuelva en materia de violencia obstétrica debe pasarse bajo el tamiz de una perspectiva de género que considere el poder médico. Claro. Joy, sobre este tema, no sé si podrías ahondar. ¿Una negligencia médica por sí misma consistiría un caso de violencia obstétrica o tendría que haber además un maltrato adicional? Bueno, aquí la verdad es un poquito como el área gris, porque, por ejemplo, una negligencia médica puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento médico, pero la violencia obstétrica ocurre en un momento muy específico de la vida de la mujer, que es durante el embarazo, el parto o el puerperio. Entonces, eso primero es la primera distinción, el momento en el que puede ocurrir. La segunda distinción, y la más importante creo yo, es justamente que traiga aparejado un trasfondo de género, o sea, que este tipo de acción o omisión, en este caso podría ser o descuido en caso de negligencia médica, sea por una cuestión de género. Eso es muy difícil de determinar, pero sí es posible imaginar algunas situaciones en las que esto podría ocurrir. O sea, que una negligencia médica no sea simple negligencia, descuido, omisión, etcétera, sino que realmente ya constituye un acto de violencia obstétrica. Y, por ejemplo, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Veracruz, en el artículo 6, ahí sí se menciona tal cual que la falta de brindar una atención oportuna y eficaz puede consistir en una violencia obstétrica, o sea, una forma de violencia obstétrica más bien, pero yo creo que sí es algo que se tendría que evaluar caso por caso, pero y si nos podemos quedar nada más como con un elemento de distinción o con un elemento para identificar cuándo es negligencia y cuándo es violencia, es precisamente esto, que traiga que sea una violación específica, o sea, más bien englobada dentro de un mal ocasionado por tema de género. Muy bien. Creo que es momento de hacer una pausa. Nos quedamos con el tema de violencia obstétrica y reproductiva. Recuerden seguirnos en el hashtag JusticiaTV, mandarnos sus comentarios a hashtag tus derechos y seguirme en mi cuenta de Twitter, rniembro1. Ya volvemos.
¿Qué tal? Ya regresamos al programa Sus Derechos. Estamos platicando con expertas y expertos sobre violencia obstétrica y reproductiva. Y quería retomar el tema, Marcia, con una pregunta sobre cuáles son las medidas para prevenir la violencia obstétrica y reproductiva en el campo profesional de la medicina. Esa es una pregunta muy difícil. Quizás es la más difícil, ¿no? Porque no se va a solucionar, como se ha planteado muchas veces, con capacitaciones y decirles que traten bien a las mujeres en el momento del parto, sino que se necesita toda una revolución de la cultura médica y del modelo biomédico en el que está basado la práctica médica actualmente, que reduce a todo el ser humano solamente a un cuerpo biológico con ciertas funciones y ciertas cosas. Y para los médicos, que tienen esta visión muy biologizada de lo que es el ser humano, de lo que es el cuerpo, les cuesta mucho trabajo entender qué es el género, ¿no? Porque para ellos se reduce a una característica biológica, que es el sexo, dependiendo de los genitales o los cromosomas que tenga la persona, y tienen naturalizado, como si viniera de nuestra biología, como si fuera natural, una serie de condiciones que en realidad son significados sociales que se han relacionado con el género. Entonces, en principio, debería de haber como toda una construcción distinta de lo que es ser una persona y de lo que es el género, para que pudieran tener de verdad una perspectiva de género para poder tratar estos asuntos, porque para ellos es muy difícil comprender qué es la violencia obstétrica, porque desde esta visión de el cuerpo es este organismo biológico que tiene tales parámetros y entonces la solución al problema es realizar la episiotomía sistemáticamente para que, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo entender esta dimensión porque la misma concepción que tienen es muy distinta. Entonces, y eso no se va a lograr solamente con unos cursitos que les den a los ginecólogos de 10 horas y tengan el papelito de ya pasé mi curso, ¿no? O sea, sino que significa, y no solamente para ellos, para la sociedad en general, empezar a comprender de manera muchísimo más amplia qué es el género, de dónde vienen las prácticas sexistas, por qué hacerle ese que ellos creen que es chiste en el momento del parto a la señora. No es un chiste, sino que es una ofensa y es sexista. ¿Y por qué no es obligación de la mujer ser madre, ¿no? Aunque su cuerpo biológicamente esté así diseñado. Claro. Entonces se necesita toda una revolución en la formación de la medicina y de los médicos desde cómo es que se entiende el cuerpo con el que están Claro. tratando, ¿no? O sea, tal vez valdría la pena que hubiera formación, ¿no? en perspectiva de género desde las universidades, ¿no? Para que los médicos y médicas supieran la diferencia, ¿no? Entre género y sexo y cómo es que afecta, ¿no? esa falta de visión en su práctica médica a las Y mujeres. no es solamente que sepan cuál es la diferencia, lo mismo lo ha reportado Roberto en sus investigaciones. Durante la formación médica hay un disciplinamiento de género. Hace rato me preguntabas que si a las pacientes mujeres se les trata diferente que a los pacientes hombres. A las estudiantes de medicina mujeres se les trata distinto que a los hombres desde el primer año de la carrera. Hay acoso sexual, hay hostigamiento a las estudiantes, tienen unas experiencias no muy distintas a las de las mujeres en las salas de parto, ¿no? Y entonces viene de esta cultura que es hipermachista, ¿no? O sea, la medicina es una cultura hipermachista donde se naturaliza todo eso desde las propias alumnas que viven todas estas experiencias. Entonces sí se necesita un cambio muy profundo. Claro. Y cualquier solución superficial, honestamente, yo creo que se va a quedar No en va a un cambiar. nivel superficial. Sí. Así es. Joy, hay de estas medidas que se pueden tomar, obviamente tiene que ser un cambio cultural muy profundo, ¿no? Pero también se pueden expedir leyes, tal vez con una perspectiva de género, que sean útiles. La ley del parto humanizado, aprobado en mayo de 2019 por el Congreso del Estado de Nuevo León, no sé si nos puedes dar algún comentario sobre esa ley, en qué consiste, etcétera. Sí, claro, o sea, esto va muy de la mano con lo que están ahorita comentando, porque como nosotros bien sabemos, una ley no crea realidad, pero sí refleja aspiraciones. Entonces, el hecho de que ya se positivice o se ponga en un instrumento jurídico este tipo de directrices o digamos que se enuncie que distintos tratos pueden consistir en una forma de violencia, pues ya es muy útil porque eso empieza a permear en la sociedad y se empieza a transformar poco a poco. Esta ley es muy interesante. Esta se aprobó justo como dices en mayo del 2019, tiene 44 artículos y 6 artículos transitorios y está muy interesante porque
toma en cuenta aspectos que son invisibilizados por lo general en la sociedad. Por ejemplo, acá la ley, lo principal que protege es que las mujeres tengan acceso a un parto que sea humanizado, intercultural y seguro. Entonces acá se también pone como tema central los valores y la creencia que tenga la mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiere la mujer? ¿Cómo es que ella se siente más cómoda? ¿Y cómo es que se logra el bienestar de ella y de su recién nacido o de su bebé ya en infancia temprana? Y aquí esta ley a mí me gustó muchísimo porque tiene unas disposiciones que son bastante novedosas. Por ejemplo, ahí te habla de que las mujeres tienen derecho a tener contacto piel a piel con su bebé cuando nace, o que en el caso de que no se pueda por alguna situación médica, que lo tenga su acompañante. También las mujeres tienen derecho a tener un acompañante en la sala de parto. O luego, también esta ley es importante porque hace una distinción justo de mujeres que pueden ser más vulnerables a sufrir un tipo de violencia o de maltrato por parte de las autoridades médicas. Como dije hace ratito también, o sea, mujeres, en esta ley enuncia a mujeres que viven con VIH, mujeres indígenas y también a adolescentes menores de 15 años. Y ahí, por ejemplo, en el caso de adolescentes menores de 15 años... O sea, niñas, ¿no? O sea, Sí, también hay que hablar niñas. claramente, son niñas Exacto. pariendo. No, y claro. cómo se embarazaron, Y ¿no? O sea, hay justo- que hablarlo Sí. claramente. No, sí, y justo eso, lo que está interesante de la ley es que hace una petición, o más bien encomienda, que se investigue si hubo violencia sexual, porque sí, o sea, es Son difícil niños. hablar, exacto. Entonces, tiene en cuenta todas estas cosas, y otra cosa interesante también de esa ley es que en los antecedentes narra que la motivación principal fue por el alto número de cesáreas que había en el estado de Nuevo León. Inclusive hace así como la alusión de que al estado se le conoce como la capital de la cesárea. Y bueno, como también ustedes seguramente lo saben muy bien, lo deseable es que las cesáreas se mantengan en un 10%. En el caso de Nuevo León, para el 2018 habían alcanzado el 55.44%. Entonces, ahí te habla de cómo esta práctica se hace de una manera demasiado, de una manera excesiva, y esto es más por comodidad de los médicos que realmente en beneficio de las mujeres y de los bebés. Ujú. Oye, Y por el papel que juegan las compañías aseguradoras. Claro. Sí, porque tú puedes gestionar o sea, tú puedes agendar el parto, tú puedes ver cuánto vas a cobrar más honorarios, o sea, y pues eso no beneficia a nadie, es término de salud. Samir, sobre este tema también qué hace el Estado también, ¿no? ¿Qué puede hacer? Se emitió una NOM, la 007, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de las personas recién nacidas. La NOM, digo, para quien nos escucha, es una norma oficial mexicana que da ciertos requisitos legales. ¿Y qué opinas de la NOM? ¿Cómo la ves? A ver, mira, yo partiría de decir, cualquier asunto en el que se vaya a usar un instrumento normativo como la NOM 007 o cualquier otra norma, debe estar bajo la lupa de los principios constitucionales de interpretación. Entonces, me parece que sí habría que ser muy enfáticos en esa NOM, pese a que tiene elementos procedimentales del quehacer médico muy interesantes, tiene que ser interpretada conforme a la Constitución, conforme a la Convención CEDAW, conforme a la Belém do Pará, conforme a la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte. Entonces, es un instrumento de trabajo que me parece que puede ser útil, que puede ayudar a resolver problemáticas judiciales o no judiciales, pero bajo el supuesto de que es un instrumento normativo de segundo nivel que debe ser interpretado bajo los estándares más generales y específicamente diría bajo la perspectiva de género. Y vuelvo a insistir en el punto porque creo que de lo que se ha puesto sobre la mesa, para mí ese es el escenario clave acá. Desnudar las asimetrías de poder, hacer evidente que existe un poder médico, que el poder médico es un poder machista, y eso hay que decirlo con todas sus letras, no es cualquier tipo de poder, es un poder machista en el que se presupone una superioridad de hombres frente a mujeres y las mujeres son vistas como objetos. Ahí hay un escenario de lucha. Hoy el concepto de violencia obstétrica es un concepto que materializa una lucha jurídica y una lucha política. Por eso hay que decirlo con toda claridad, hay que usar el concepto de violencia obstétrica. Las resistencias son buenas porque evidencian que hay avances. Que el poder médico se resista a usar el concepto de violencia obstétrica es una buena noticia para la causa de los derechos de las mujeres. Hay que mantener en el cauce la discusión sobre el concepto de violencia obstétrica, hay que decirle a las cosas por su nombre y eso que pasa en las relaciones de poder médico-paciente, médico-mujer, hay una relación de poder y de violencia. Y a la violencia hay que llamarla como debe ser, violencia. Entonces, yo apuntaría nada más un dato adicional a nivel normativo. Ya nos dijeron, hay una ley local,
Hay, en la Ciudad de México también en la ley de acceso está regularizado también el concepto de violencia obstétrica y el concepto de parto humanizado. Pero además, y con esto concluiría, hay sobre la mesa un desafío muy interesante a nivel de constitucionalismo hoy, y es que la Constitución de la Ciudad de México eleva a rango constitucional el concepto de violencia obstétrica. El constitucionalismo local está abriendo discusiones a efectos de cómo llevar a las agendas políticas de primer orden las discusiones con perspectiva de género. Que la Constitución de la Ciudad de México establezca obligaciones puntuales para todas las autoridades de la ciudad en materia de prevención, investigación y sanción de violencia obstétrica no es un dato menor. Es la primera Constitución de la que se tenga noticia que eleva a ese rango, insisto, en esta lucha política, porque no es solo una discusión teórica o jurídica, es una lucha política en la que la vanguardia es discutir también los conceptos. Y ahí hay que creer, por lo menos desde el enfoque de los derechos, de tus derechos, en la idea de que el lenguaje tiene un poder performativo. Claro. Y claramente si empezamos a hablar de violencia obstétrica desde las normas, desde la realidad, la violencia obstétrica va a poder ser reprimida, combatida y asignándole ese valor negativo que debe tener, porque hasta ahora es prácticamente invisible. Creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Nuestra Constitución tiene un compromiso con la igualdad material, ¿no? De hombres y mujeres. Incluso así lo ha dicho la Suprema Corte en varias ocasiones, pero además, o sea, la propia Constitución así lo establece, y que creo que la perspectiva de género, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo, no es una opción por la que se puede optar, ¿no? Es una obligación de todas las autoridades de aplicar esa perspectiva de género en su actuar. Roberto, ¿de qué forma las predisposiciones de los médicos en su trabajo afectan el ejercicio de la violencia obstétrica y reproductiva, y qué podemos hacer frente a ello? Ajá. Bueno, mira, tiene mucho que ver justo con lo que se ha estado comentando ahorita, porque sin duda tenemos que hablar del poder médico, pero además necesitamos entender su naturaleza más profunda, y esta consiste en que a veces se ejerce de manera inconsciente. No necesariamente cuando hablamos de poder médico estamos hablando de médicos malintencionados, feroces, con ánimo de dañar, ¿no? Son gente muy profesional muchas veces, pero que en su actuación demuestran cómo están ejercitando ese poder médico. Doy ejemplos. Nace el bebé y lo más común es que los médicos, bueno, reciben al bebé y le presenten su bebé a la señora. Y lo viven como tal. Mire, señora, le presentamos a su bebé. Pero en realidad lo que acaba de ocurrir es que la señora que llevaba 9 meses con ese bebé, conociéndolo, sintiendo sus movimientos, les acaba de presentar el bebé a los médicos. ¿Cómo es posible describir esa realidad exactamente al revés? O el otro ejemplo clásico es, la señora está en pleno trabajo de parto, está en trabajo de parto, la que está haciendo el trabajo es ella, y los médicos le dicen, señora, tiene que cooperar, si no coopera no va, como si el trabajo lo estuvieran haciendo ellas y ella hubiera ido ahí a ayudarles. Claro. Si el trabajo lo estuvieran haciendo ellos, los médicos, y ella hubiera ido ahí a ayudarles, a cooperar. Ese es el poder performativo del lenguaje, es decir, en una estructura así de jerárquica, claro, se desarrollan predisposiciones que se vuelven preconscientes, que se desarrollan ya sin pensarse, que parece natural decirle a la señora, si no coopera no vamos a poder salir adelante, cuando en realidad, en todo caso, sin tono de regaño ni nada, lo que los médicos tendrían que estar diciendo es, señora, tenemos que ver cómo le podemos hacer para seguir cooperando con usted. En todo caso. Claro. ¿No? Pero entonces, esa no conciencia de que cómo incluso en el lenguaje que utilizan están incorporadas ya las estructuras de poder de las que estamos hablando, tiene que ver con esas predisposiciones que se han incorporado, es decir, y literalmente se han incorporado, se han hecho cuerpo, ya está en su manera de actuar, en su manera de reaccionar, desde los años de formación en la universidad. Y ahí coincido completamente con lo que decía Marcia. Necesitamos ir tomando conciencia de ese tipo de minucias que son decisivas en el trato que se da, porque son creadoras de realidad, son performativas, y empezar a ver cómo las transformamos. Y eso sí se puede ir haciendo. Al sintetizar la intervención de Marcia, tú decías, claro, es todo un cambio cultural. Y yo diría, sí, pero ojo, la cultura determina nuestras prácticas, pero mediante nuestras prácticas transformamos la cultura o la ratificamos. Entonces la cultura se empieza a cambiar cambiando nuestras prácticas. Así es. Digo, para no mandar el mensaje equivocado de que, pues todos vamos a esperar a que cambie la cultura para cambiar. No, la vamos a cambiar la cultura cambiando nuestras prácticas. Claro, claro. No sé si
nos podríamos, una última ronda de preguntas. Samir, algo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prácticas de violencia obstétrica. No sé si con esa idea y alguna otra que quieras aportar nos podrías terminar la ronda de conclusiones. Sí, mira, hay algunos elementos más generales sobre el tema de género, derechos sexuales reproductivos, pero iría a un caso en el que tristemente la Corte no llamó a la violencia obstétrica que se dio ahí como violencia obstétrica, y es el caso IB contra Bolivia. Un caso de esterilización forzada, un escenario típico de violencia obstétrica, y la Corte no usó el concepto. Digo, la Corte lleva sus tiempos, lleva sus lógicas, pero uno esperaría, y aprovechemos este espacio para hacer el llamado a la Corte Interamericana, uno esperaría que en futuros casos que involucren prácticas de violencia obstétrica, la Corte institucionalice el concepto. Afortunadamente, el Comité CEDAW sí ha dado pasos a usar el concepto, y diríamos de fondo también la relatora sobre violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas ha usado el concepto. Entonces, ese terreno, esa discusión, esa lucha está avanzando en lo jurídico. Entonces, habría que decir, ahí va. Y yo cerraría diciendo, hay una gran discusión hoy pendiente en el país sobre cómo dignificamos los servicios médicos relacionados con embarazo, parto, puerperio, para erradicar la violencia obstétrica, porque también hay una parte estructural, institucional, que muchas veces no decimos y que hay que decirlo porque es la que genera las inercias para esta deshumanización. Coincido con el concepto, no podría ser mejor utilizado, la deshumanización de ese tipo de servicios médicos que a la postre terminan por romper cualquier posibilidad real de prestar servicios de manera humanizada. Entonces, no se trata de justificar las conductas, no ese es el argumento es diferente. Hay unas causas culturales, hay unas causas institucionales y hay unos casos graves de personal médico que también deliberadamente ejerce la violencia. Entonces, hay niveles de responsabilidad. Me parece que habría que decir con toda claridad que la responsabilidad del Estado está más que acreditada por las omisiones, por la negligencia, por la falta de una regulación efectiva y por el cambio de cultura. Recuerden que la obligación de garantía, la obligación de prevenir las violaciones a derechos humanos pasa por modificar culturas. Y en materia de género eso es todo. Yo hay una idea para concluir también de tu parte, por favor. Pues esto, o sea, que tenemos que tener en mente que todas las cuestiones de violencia de género a lo que se reducen al final, o sea, el núcleo esencial de esto es que es justo lo que todos han venido diciendo, es una relación de poder. O sea, aquí no se trata de que existan diferencias entre hombres y mujeres, sino la forma en la que estas se significan. Entonces, nosotros justo eso, o sea, la ley tiene un efecto performativo en el momento en el que tú le estás marcando pautas a cierta autoridad o inclusive a los ciudadanos en general cómo deben de comportarse, y esto paulatinamente ya va cambiando el tejido social. Pero para que esto se haga no creo que baste con la ley. O sea, se tiene que dar realmente como este cambio de mentalidad y pero principalmente se tiene que nombrar el problema y se tiene que identificar. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en el último informe de la Relatora Especial de Violencia contra la Mujer, de violencia obstétrica, que es el primer informe de una escala de esa magnitud que emite las Naciones Unidas, que salió en julio de este año, ella dice que el movimiento Me Too fue crucial para visibilizar este problema en la agenda política internacional. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el movimiento Me Too y lo que pasa con el movimiento de violencia obstétrica es que las mujeres empiezan a romper el silencio y empiezan a decir, a ver, este tipo de prácticas no nada más me pasan a mí, no son buenas, no las vamos a seguir tolerando. Entonces, por ahí podríamos empezar. Y yo creo que esto que estamos haciendo desde la Corte, desde los distintos ámbitos, es súper valioso. Y a la larga no hay forma de que siga una situación así si ya se identificó y ya se está tomando pasos para cambiarla. Muy bien. Marcia, también una idea para concluir. Una idea para concluir que yo quisiera señalar mucho es que en muchos casos de deshumanización, incluida la violencia obstétrica, suelen verse de manera desarticulada con otro problema que, si también lo comprendemos, creo que nos da una visión más compleja del fenómeno y podemos atender más a sus causas. Y ese problema es el problema de la violencia dentro de la formación profesional de los médicos. Empecé explicando que la deshumanización también tenía que ver con este endiosamiento de los médicos, de hacerlos creer que son más que humanos. Y para que se crean eso, pasan por una educación súper violenta donde pasan novatadas, pasan guardias de castigo. Hay médicos que en un mes no pueden ir a su casa, ¿no? Porque están de guardia continua en el hospital. Ellos mismos también son sujetos de humillaciones, de vejaciones. Hace unos días fue el Día del Médico y salió en varios
varias notas de prensa, ¿no? Denuncias sobre la violencia, porque dentro de la cultura médica está muy normalizada la violencia. Roberto y yo tenemos un artículo juntos sobre cómo la violencia interna del campo médico está normalizada e invisibilizada y les ofenden mucho las críticas que vienen desde fuera. Y entonces, si está tan normalizada la violencia entre ellos, como colegas, con sus propios estudiantes, con la violencia hacia el paciente, pues tampoco les alarma. Y estos dos problemas siempre se han visto de manera desarticulada y hay un silenciamiento social impresionante sobre... Es una barbaridad, o sea, si se escucharan los testimonios de los médicos, es una barbaridad por lo que tienen que pasar. Yo por eso decidí que ya no quería ejercer la clínica. Claro. Porque sí es una cosa tremenda. Y entonces hay que ver este problema de manera conjunta, porque justo estas prácticas incorporadas y cómo se predisponen a actuar de manera irreflexiva, viene desde esos momentos que los, sí, o sea, que los educan y los transforman en estas formas súper totalitarias de educación y después... Entonces es muy natural que se comporten de esa manera con pacientes. Entonces mi invitación como conclusión sería ver articulados estos dos fenómenos porque no son independientes y las explicaciones de uno y otro están entretejidas. Roberto, una conclusión muy breve, por favor. Bueno, diría que suele verse el problema de la violencia obstétrica desde el ámbito médico, suele verse, o el ámbito médico quiere verlo como un problema de calidad. No es un problema de calidad, es un problema de violación de derechos, es un problema de cómo se forman los médicos, en fin. Y por eso muchos especialistas, no nada más los médicos, necesitamos tomar cartas en el asunto. Así es. Pues bueno, llegamos a la conclusión de este muy interesante programa. Les agradezco Roberto, Marcia, Joy y Samir. Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Los invito a que nos acompañen la próxima semana en un segundo programa sobre la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Roberto Niembro, gracias por estar aquí y les deseo un excelente día.